Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al curso de Historia Eclesiástica 2. Vamos a dar inicio hablando de Juan Wycliffe o John Wycliffe. Van a encontrarlo escrito de diferentes maneras, de hecho. Él fue un sacerdote y profesor en Inglaterra, específicamente dio clases en la Universidad de Oxford, y él desarrolló una serie de ideas que para ese tiempo se consideraron muy radicales. Él, por ejemplo, sostenía que la Biblia debería ser la ley de la Iglesia. O sea, las prácticas y creencias de la Iglesia debían derivarse de la Biblia. La Biblia debía estar por encima de papas, obispos, tradiciones y costumbres. A nosotros esa idea hoy en día no nos suena tan extraña. Sin embargo, en ese tiempo era una idea radical. Él también decía que la autoridad descansa en Dios, que es la máxima autoridad, y que todos aquellos que ejercen algún tipo de autoridad en la iglesia es porque la obtienen de Dios de una forma derivada, administrada, cedida, pero no es posesión de los que administran esa autoridad. Por lo que un clérigo o autoridad eclesiástica que actúe de forma indigna puede perder esa autoridad porque no le pertenece. Esto fue un argumento acogido por la corona y por los nobles, ya que les daba la razón teológica, el sustento teológico para despojar de propiedades y dignidades eclesiásticas a algunos clérigos. Sin embargo, Wycliffe dirigió esta argumentación también hacia el ámbito civil, es decir, un noble o un rey también recibe una autoridad de Dios delegada y si la administra mal o actúa de forma indigna, también puede perder esa autoridad. Esto le restó parte del apoyo inicial que él tuvo. Además, criticó obviamente la riqueza del clero, a las órdenes mendicantes también por la misma razón. Atacó una doctrina, la de la transustanciación. Esta es una postura teológica que sostiene que durante la Eucaristía o la comunión o la cena del Señor, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque conservando sus accidentes. ¿Qué quiere decir? Conservando su tamaño, color, sabor, forma, olor, pero que en sustancia era realmente la carne y la sangre de Jesús. Él consideró que esta era una enseñanza supersticiosa, sin fundamento bíblico. Producto de su actividad, se desarrolló un movimiento llamado los Lolardos, cuyo significado del término todavía no es muy claro, es decir, la etimología de la palabra Lolardo no está suficientemente clara, pero esto consistía en personas que de dos en dos, vestidos muy pobremente y hasta descalzos, iban por los pueblos predicando e instruyendo a la gente. Fue un movimiento muy popular en Inglaterra y se extendió por todo el territorio, a pesar de que años después fueron perseguidos y prácticamente aniquilados. Una de las obras más importantes de Wycliffe fue llevar la Biblia al idioma del pueblo, es decir, traducir la Biblia al inglés. Él utilizó la Vulgata latina, es decir, la versión en latín de la Biblia, para hacer su traducción al inglés. Esta obra la empezó en 1382, por supuesto él no la hizo solo, y se culminó alrededor de 1384. Él años anteriormente había sufrido de un quebranto de salud, no se sabe si había sido algún tipo de derrame o apoplejía, y había quedado bastante afectado de salud. Wycliffe enfrentó varios procesos en su contra, sin embargo salió librado de todos ellos, no obstante perdió su cátedra en Oxford y tuvo que radicarse en una parroquia que le había sido entregada como favor por parte de la corona, la parroquia de Lutherworth. Allí él vivió sus últimos años y sufrió un último ataque de salud el 31 de diciembre de 1384, cuando falleció.
No obstante, quedó el legado del movimiento de los Lollardos y su predicación y la traducción en inglés de la Biblia. Hay que añadir que en el Concilio de Constanza, aquel famoso concilio en el que se logró resolver el cisma de Occidente, donde hubo tres papas al mismo tiempo, en ese concilio en 1414 se declaró a Wycliffe hereje y a sus escritos como heréticos. Por supuesto, él había muerto muchos años antes, pero producto de esta condena en Constanza, en el año 1428, su cuerpo fue exhumado, es decir, fue desenterrado, se quemaron sus restos y se arrojaron las cenizas en un arroyo cercano. Esto está representado en la imagen de la derecha de un libro de John Foxy de 1563 llamado El libro de los mártires. Vamos a hablar de Juan Hus o Jan Hus, también lo van a encontrar escrito de diferentes formas, quien fue un sacerdote y profesor en Bohemia. Él se ordenó al sacerdocio en 1401 y en 1402 ya fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Ese mismo año también se le nombró predicador de la capilla de Belén, ubicada en la misma localidad. El apellido Hus se deriva de su aldea de origen, Husinec, y él se destacó por su erudición, estudió los escritos de Wycliffe, compartió algunas de las ideas de Wycliffe y por supuesto atacó la corrupción en el clero, en la iglesia. Esto obviamente le generó enemigos y varios procesos o convocatorias para que respondiera por sus escritos y predicaciones. Es importante subrayar que Hus creía en la necesidad de que el pueblo fuera instruido en la fe y por eso les predicaba en su idioma. Hasta entonces, y todavía hoy en día en algunos lugares, el servicio religioso, la misa, se celebraba completamente en latín, por lo que la mayoría del pueblo no comprendía lo que se hacía y se decía durante el servicio. Hus innovó predicando y enseñando a la gente en su idioma durante el culto. Él asiste al concilio de Constanza precisamente a responder por sus creencias. Iba con un salvoconducto otorgado por el emperador Segismundo. Sin embargo, fue violentado el salvoconducto porque fue tomado prisionero al llegar a Constanza. Estuvo varios meses en prisión, no se le permitió defenderse en un principio. Finalmente, Hus fue condenado el 6 de julio de 1415 y quemado en la hoguera. No vamos a hablar mucho de él, puesto que vamos a ver una película posteriormente sobre su vida, en donde entonces ahondaremos en más detalles. Hay que mencionar que uno de sus discípulos, Jerónimo, también fue juzgado, condenado y quemado en Constanza en 1416. La muerte de Hus y de Jerónimo desató la indignación en Bohemia y se provocó una revuelta popular. Todo el reino se rebeló contra Roma, por lo que consideraron una traición. Esto desencadenó que se decretaran varias cruzadas contra los bohemios, contra el reino de Bohemia, en 1420, 1421, 1427, 1431. Sin embargo, increíblemente, el reino de Bohemia resistió los embates de los ejércitos imperiales y papales. Los bohemios estaban comandados por Juan Cisca, quien tenía solo un ojo y que durante una de las batallas perdió el otro, por lo que quedó completamente ciego y sin embargo logró comandar a las fuerzas husitas bohemias de una forma muy efectiva, al punto que todas estas cruzadas lanzadas contra ellos fueron un fracaso. Una innovación que se estableció por parte de los husitas fue el uso de los carros de combate o los carros de guerra. En realidad eran carretas, pero eran carretas acondicionadas de manera que pudieran ofrecer defensa a los soldados. Se colocaban unidas con cadenas entre sí para formar barreras y de esta manera resistir mejor los embates de la caballería y de la infantería. Fueron sumamente efectivas
de manera que, a pesar de ser inferiores numéricamente, lograron resistir continuos ataques. Juan Cisca muere en 1424, pero es sucedido por Procopio el Grande, quien continúa liderando las fuerzas husitas con éxito. Por su parte, la iglesia, al ver que militarmente no podía doblegar a los husitas, decide empezar conversaciones con el partido más moderado dentro de ellos. Ellos estaban divididos entre utraquistas, que derivan su nombre de su demanda principal de poder participar de la comunión en las dos especies, es decir, en el pan y en el vino. Por eso es que ustedes ven en las ilustraciones eh, un, un estandarte con una copa, representando precisamente esa demanda de poder participar también de la copa. Tenían otras demandas también, pero esta era una de las más destacadas. De paso mencionamos que en las banderas y pendones también hay un ganso, porque Hos es ganso en checo. Volviendo al tema de los carros y de la resistencia, la iglesia decidió probar de otra manera. Y fue así como en conversaciones con los utraquistas los convencieron de aliarse a ellos para atacar al otro partido bohemio llamado los taboritas, que eran más radicales. Ellos sí querían cortar completamente con la Iglesia Católica, eh, no así los utraquistas. Ellos solamente hacían ciertas demandas que querían que fueran satisfechas. El concilio de Basilea cedió algunas de las demandas de los utraquistas, se aliaron y entonces juntos aplastaron a los taboritas, derrotándolos definitivamente en 1434. Esta es una maqueta que representa una de las formaciones militares que se hacían defensivas por parte de ellos. El enemigo no lograba traspasar estas barreras y los que lo hacían eran fácilmente eliminados. Fue toda una innovación. Sin embargo, finalmente, después de varias campañas, los enemigos de los husitas idearon estratagemas para lograr burlar o romper sus posiciones defensivas.